Hola, ¿cómo están a todos y todas? Ya estamos transmitiendo en vivo. Tenemos hoy día un tremendo invitado que estamos muy contentos de poder entrevistar el día de hoy. Tal como se los comenté en un principio, estamos hablando del ministro de Educación de Argentina, me refiero a Nicolás Trota, que bueno, es ministro del gobierno del presidente Alberto Fernández. Él es abogado de profesión, hizo un doctorado en educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, tiene una vasta experiencia en su rol político, es docente universitario y periodista, se desempeñó como rector, además de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo UMED, y fue subsecretario de Tecnología y Gestión de la Nación de Argentina en el gobierno de Cristina Fernández. Desde el 10 de diciembre del 2019 se desempeña como ministro de Educación de la Nación de Argentina y es miembro del Partido Justicialista. Entonces voy a dejar ahora para que lo podamos incorporar, ya fue presentado a Nicolás Trota. Hola Nicolás, te acabamos de presentar, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Carol, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, complicado nomás con la situación que hay en Chile y en el mundo. No ha sido fácil enfrentar esta pandemia. Y me imagino que ustedes en Argentina están en una situación similar. Bueno, creo que es una situación compleja. Argentina, además, antes de la pandemia, veníamos con una situación económica muy compleja, ¿no? El 2017, 18, 19 fueron años, desde fines del 17, muy negativos en términos económicos y sociales, que implicó afortunadamente un cambio de gobierno, ¿no? El 10 de diciembre asume Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y empieza un proceso de reconfiguración del rol del Estado, de intentar iniciar un proceso de recuperación económica y social con un despliegue mucho más activo de las políticas públicas, y en el medio nos encontramos con la pandemia que ha complejizado toda esa agenda, y nuestro gobierno ha tomado la decisión clara, poniendo en valor el duro aprendizaje de los países del hemisferio norte, ¿no? Países tan cercanos a nosotros como Italia y España, de tomar medidas restrictivas en cuanto a la circulación de personas, ¿no? A la suspensión de clases inicialmente y luego a esta política de cuarentena muy estricta para contener el contagio, y hemos tenido relativo éxito, ¿no? Siempre esta situación es compleja, pero hemos tenido una situación comparada con otros países de la región que muestran que las medidas han sido correctas. Obviamente eso tiene un fuerte impacto en la economía, ¿no? Una economía que venía en recesión, en una situación que los indicadores sociales fueron muy negativos en los últimos años. Se profundiza esa realidad de desigualdad y vemos como un Estado presente intenta contener la desigualdad, ¿no? Y planifica un proceso de recuperación. Nicolás, bueno, Argentina fue uno de los primeros países en América Latina en determinar, el presidente Fernández hizo una determinación, ¿no?, política que tenía que ver con priorizar la vida y la salud de las personas, y fue uno de los primeros países en establecer cuarentenas absolutas, totales. Sin embargo, hace algunos días el presidente dijo que se iban a flexibilizar algunas de las medidas de distanciamiento social a partir del próximo martes, por lo que tenemos entendido, y quería preguntarte un poco eso, cómo desde esta determinación tan compleja, ¿no?, que es definir de un momento a otro, establecer una cuarentena, al menos en toda la provincia de Buenos Aires, entiendo. Nosotros en Chile, a diferencia, ¿cierto?, hemos ido, el gobierno ha tenido una forma de enfrentar la pandemia distinta, que más bien ha puesto al mercado por sobre la vida de las personas, porque claro, hay que hacer un equilibrio entre la economía y el resguardo de la economía y la vida de las personas, pero el presidente decía, la economía se puede recuperar, pero la vida de las personas cuando se pierde no se puede recuperar. Y eso evidentemente trae consecuencias, como bien decías tú, desde el punto de vista económico. ¿Qué medidas han tomado desde el gobierno argentino para contribuir, para ayudar a aquellas familias que hoy día lo están pasando mal, que están teniendo problemas económicos a raíz también de esta determinación tan radical, pero tan necesaria a la vez, digamos? Bueno, el gobierno en el campo económico ha tomado diversas medidas. Algunas de ellas iniciales se vinculan a un ingreso de emergencia familiar
¿no? Que ha implicado que muchos trabajadores en unos casos autónomos que perdieron el ingreso, puedan recibir este aporte mensual en el mes de abril, nuevamente va a ser ahora en en el mes de mayo, ¿no? Y quizás una de las medidas más importantes, que es la creación de un programa, que se llama un programa en la emergencia, en la asistencia en la emergencia para el trabajo y la producción, ¿no? Que hoy implica que más de 2 millones de trabajadores del sector privado están recibiendo al menos la mitad del salario por parte del Estado, ¿no? Y eso ha sido un paso impensado en otro momento, ¿no? Que el Estado argentino pague la mitad del salario de 2 millones de trabajadores del sector privado, porque el freno de la economía es muy brusco, ¿no? La política de cuarentena en todo el país, luego que se ha empezado a flexibilizar en aquellas regiones que tienen o nulo o menor nivel de circulación del coronavirus, sin recuperar la normalidad, porque todavía estamos lejos de esos escenarios y tenemos que ver también cómo responde la pandemia a esos procesos de mayor circulación de personas, de una cuarentena más flexibilizada, de volver a ir a los puestos de trabajo, ¿no? Y en esa situación económica, ¿no? Creemos que el programa que se conoce como ATP, que se ha abierto nuevamente para poder acompañar al sector privado con el pago de los salarios del mes de mayo, que va a ser en la primera semana de junio, probablemente implique que muchos más trabajadores y muchas más empresas finalmente se presenten para recibir este beneficio. Perfecto. Nicolás, y una pregunta importante que, bueno, para nosotros acá ha sido todo un debate, ¿no? Que tiene que ver con que, claro, hay una parte de la crisis económica que la absorbe el Estado, y eso está bien, no son momentos para que los Estados estén pensando en ahorro ni en resguardar sus recursos, sino que más bien en ponerlos a disposición de la ciudadanía y la gente. Pero también hay una inquietud que al menos hemos presentado nosotros, no sé cómo lo han abordado ustedes desde el gobierno, y que tiene que ver con la situación de los súper ricos o de las más altas fortunas de los países. Que al menos en Chile hasta ahora no ha habido ninguna disposición por parte ni del gobierno, ni mucho menos de quienes ostentan esta realidad, de generar un aporte significativo. De hecho, es más, te cuento que acá lo que ha ocurrido es que los trabajadores están sustentando con sus propios recursos del fondo de cesantía, están sustentando su salario mensualmente, porque se estableció una ley de suspensión del salario para poder proteger, entre comillas, el empleo. Pero en eso nosotros decimos, bueno, los súper ricos, aquellos que tienen las más altas fortunas, que están en la lista Forbes, en el ranking de la lista Forbes, finalmente tienen que ser un aporte también, y no puede recaer todo en la responsabilidad del Estado, ni mucho menos sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, hay un proyecto, ¿no? En el Congreso desarrollándose que se vincula a esto, ¿no? Si puede haber un impuesto en el marco de la emergencia, de la pandemia, de aquellos sectores de mayores ingresos, ¿no? De ingresos superlativos, digo, y es parte de lo que se empieza a discutir en la Argentina, con medidas que no solo se vinculan a eso. Creo que nuestros países latinoamericanos tienen que en algún momento repensar sus esquemas tributarios, ¿no? Que permitan el desarrollo siempre del sector privado, pero el mayor equilibrio posible, y también, a partir de robustecer la capacidad de recaudación del Estado, el despliegue de las políticas públicas, porque creo que lo que hoy se empieza a revalorizar en nuestros países de manera mayoritaria, y cada país con sus diferencias. Creo que Argentina ha sido un país que ha tenido una tradición en un sector importante de su población de proteger el Estado. Hay países que han tenido inclusive consensos mucho más profundos en ese sentido, como Uruguay, ¿no? Que no ha sufrido los procesos de privatización que ha sufrido la Argentina, y hay otros países que quizás tienen miradas más liberales, como ha sido el caso de Chile, en varias áreas que hoy en Argentina siempre ha tenido mucha centralidad, como la salud y la educación, siempre con un protagonismo mayoritario del Estado. Y creo que en estos momentos de la pandemia, donde no solo tenemos que pensar cómo transitamos la pandemia, sino también que esto sea una oportunidad para pensar la pospandemia, pensar el rol de nuestros estados, pensar lo que debe ser el despliegue, las políticas públicas, las instancias de diálogo
que nos permitan con el propio sector productivo imaginar los procesos de desarrollo de nuestros países, ¿no? Cómo sostenemos algo que es clave, ¿no? El desarrollo de nuestro sector industrial, que podamos tener empleos de calidad en la Argentina, y eso no ocurre en soledad si no hay una planificación colectiva y un diálogo, una alianza entre el sector público y el sector privado. Nosotros creemos que no hay contradicción en ese sentido. Por el contrario, el Estado debe ser promotor de ese desarrollo, como ha ocurrido a lo largo de la historia en los países centrales, ¿no? En los principales países del mundo, el Estado siempre ha tenido protagonismo en sectores al momento de nacer, ¿no? Y que luego tienen la capacidad de sostenerse, y creemos que eso debería ser un modelo que se replique en nuestra América Latina. Así es. Bueno, y hay un elemento que es fundamental hacia América Latina que tiene que ver con la cooperación, con la colaboración que necesariamente tienen que tener los países para poder afrontar también no solo las dificultades económicas, sino que también las necesidades sanitarias que se están generando producto de esta pandemia. Bueno, Nicolás, desde el 10 de diciembre del 2019 te desempeñas como el ministro de Educación del gobierno del presidente Alberto Fernández. Hay mucho interés también en nuestro país por escuchar, por conocer cómo ustedes están enfrentando el proceso educativo en esta pandemia. Ha sido muy difícil, al menos en Chile, te comento, para nosotros una de las primeras suspensiones que se hizo fue el de las clases de los estudiantes en el ámbito escolar, también universitario. Pero la verdad de las cosas es que hasta ahora, por lo menos desde el punto de vista del rol del Estado, el acceso a poder generar, a mantener una vinculación con el proceso educativo, darle continuidad, ha sido muy complejo. Y esa complejidad está dada precisamente porque, bueno, tenemos un gobierno, al menos en Chile, te lo comento, que no tiene una principal preocupación o una prioridad por los estudiantes, que ha intentado de establecer una suerte de nueva normalidad, que incluso anunció que la semana en que íbamos, en que se dice por un lado que iba a ser el pic de los contagios, se anuncia la vuelta a clase, y las medidas que se han tomado desde el punto de vista de la continuidad educativa básicamente tienen que ver con a través de la televisión privada. Tú sabes que en Chile prácticamente no hay televisión pública, hay solamente una televisión subvencionada con recursos del Estado, desde un canal que es Televisión Nacional, que a través de la buena voluntad de CNTV y a través de la televisión digital se establecieron mecanismos para darle continuidad a las clases a través de este programa Chileuca. Pero eso no ha sido suficiente por la brecha precisamente que se genera entre los estudiantes que tienen acceso al Internet, que tienen acceso a la tecnología versus aquellos que no. Lo mismo el profesorado, ¿no? Que no todo el profesorado tiene el mismo acceso, ni tampoco todos los conocimientos y las herramientas. Se genera una brecha digital. Entonces, la pregunta concreta es, bueno, ¿cómo lo han abordado ustedes desde que partió la pandemia, desde que se inician las cuarentenas? ¿Cómo lo han abordado para darle continuidad al proceso educativo? Yo vi por ahí unas láminas, de hecho las estuvimos compartiendo también, unos videos educativos que ustedes han llevado adelante a través de la televisión pública, lo que se ve muy interesante y sería muy interesante que nos pudieras contar un poco más sobre eso. Sí, primero, nosotros, Carol, con un fuerte compromiso con la escuela pública, ¿no? Que es el espacio mayoritario en Argentina en cuanto a la presencia del Estado en todos los niveles educativos, ¿no? De la educación inicial, pasando por el primario, el secundario y nuestras universidades, ¿no? Argentina tiene un sistema universitario público, gratuito, ingreso libre, que creo que es en ese sentido un ejemplo también para América Latina. Así es. Argentina, como América Latina, es un país profundamente desigual, ¿no? Y nosotros debemos partir de ese diagnóstico para poder diseñar las políticas educativas en el marco de la pandemia, ¿no? Y Argentina, además, viene viviendo, como te comentaba, 4 años muy complejos, 2 años muy recesivos en términos económicos y 4 años de fuerte desinversión educativa, ¿no? En el 2015, por primera vez se llegó a invertir el 6,1% de nuestro Producto Bruto Interno en educación y bajamos, que eso lo marca una ley, la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en el gobierno de Néstor Kirchner, y 10 años después se logró cumplir la ley con mucho esfuerzo
de toda la sociedad argentina, pero desde el gobierno de Macri se empezó a reducir esa inversión y estamos en 4,8 antes de la pandemia de inversión educativa. Y nosotros en el escenario partimos de la base de la desigualdad y un hecho central, que la escuela es irreemplazable, ¿no? Que la escuela es el espacio donde se rompen las desigualdades o se pretenden romper las desigualdades en el trabajo colectivo, en el aula, en esa creación colectiva de conocimiento donde aprenden el docente, el estudiante, se aprenden entre ellos. Digo que ahí es fundamental ser consciente que nadie aprende solo, no es un acto individual, sino es un acto colectivo. Y cuando tenemos que llevar la escuela al hogar, ahí se consolidan las desigualdades, ¿no? Porque ahí el niño aprende en el contexto en el que se encuentra. Y nosotros como Estado tenemos que generar la mayor cantidad de herramientas para contener esa desigualdad, ¿no? Pero sabemos, no solo Argentina, en la humanidad en términos sociales, pero también en términos educativos, va a ser en el corto plazo, luego de la pandemia, más desigual. Lo que nos va a definir a nosotros como sociedades y como gobiernos, qué hacemos para contener la desigualdad en el marco de la pandemia y qué hacemos para superarla una vez que volvamos a las aulas. ¿Qué hemos hecho durante la pandemia? Nosotros hoy lo abordamos en parte con una agenda analógica, ¿no? Porque no todos, yo diría la mayoría de los argentinos y las argentinas no tienen una computadora en sus hogares y una conectividad de banda ancha, ¿no? En muchos casos el nivel de conectividad es positivo, ¿no? Llega a más del 80%, pero cuando nos adentramos vemos que muchos se conectan con un celular, ¿no? Y que no tienen computadora, y no es lo mismo vincularse con el maestro con un celular para recibir los trabajos, para estudiar, para hacer la tarea, para buscar en la internet. Y en ese sentido nosotros hoy estamos con esa mirada, con esa agenda analógica. Hoy producimos 14 horas de televisión por día, con la televisión pública, nuestro canal educativo e infantil, que son Encuentro y Paca Paca, que transmiten esas 14 horas de televisión por día, con 2 horas de trabajo en cada uno de los momentos de la edad escolar, y eso lo replican más de 50 televisoras de todo el país, las televisoras de las provincias, las televisoras de las universidades, las comunitarias, algunas privadas. Producimos 7 horas de radio por día, de lunes a viernes, con radio clases, un programa para cada momento de los 14 años de la edad escolar, un programa, por ejemplo, para sala de 4 y 5, otro para primer grado, uno para segundo y tercero, para cuarto y quinto, y así, desde la Argentina tiene 14 años de educación obligatoria, la sala de 4 hasta el último año del secundario. Por lo Y tanto, finalmente también distribuimos ya 18 millones de cuadernos que tienen trabajo día por día, ¿no? Con actividades, recursos, recomendaciones, ejercicios para que la familia, el estudiante y el docente puedan trabajar a partir de esa propuesta pedagógica. Ya estamos por imprimir el cuarto cuaderno, porque cada uno dura 3 semanas. Luego tenemos una plataforma, Seguimos Educando, que a partir de la gestión que hicimos desde el Ministerio de Educación, se navega gratuitamente con las 3 empresas de telefonía celular. No consume datos navegar esa página, ¿no? Todas estas medidas ayudan, colaboran, pero no contienen el proceso de profunda desigualdad y lo que es el proceso de crecimiento de la desigualdad en una América Latina con enormes dificultades. Y creo que ahí el componente central de la continuidad pedagógica no es el acceso a la tecnología, que siempre ayuda, es el vínculo con el maestro y la maestra, la cotidianeidad en ese vínculo, y también la trayectoria educativa de los adultos del hogar, para intermediar ese vínculo, para ayudar a aprender desde el hogar, sabiendo que el adulto, la mamá y el papá no son los maestros, no es su rol. Tienen que acompañar en los hogares más vulnerables. Muchos ¿no? Son están los que tienen, trabajando además desde la casa, ¿no? por supuesto, sí. ¿No? Y Muchos pasa también con padres. los docentes, que los Exacto, docentes son padres, madres y están trabajando desde la casa. Bueno, exacto. todo eso es un enorme desafío para más del 80% de los países del mundo que suspendieron la concurrencia física a las escuelas, y en nuestras escuelas también, que son espacios donde se garantiza se debe garantizar no solo el derecho a la educación, sino también el derecho a la alimentación, ¿no? En los hogares más vulnerables, y son nuestros maestros hoy quienes sostienen ya no los comedores, sino la distribución de viandas y la distribución también de módulos de alimento para que las familias puedan llevarse, las familias que están en situación de mayor vulnerabilidad social y económica, se puedan llevar esos alimentos a su hogar
una vez por semana o una vez cada 2 semanas, con un despliegue que permita acompañarlos en ese tiempo. Súper. Ministro, una pregunta. ¿Cuáles son las condiciones que tú consideras que deben tener hoy los estudiantes para poder asegurar un retorno seguro de las comunidades a los establecimientos educativos? Lo pregunto porque, bueno, acá fue un debate en su momento cuando se intentó acelerar ese proceso, te lo comentaba, que era una contradicción porque se decía que la última semana de abril y la primera de mayo iban a ser las semanas donde iba a iniciar el pic de los contagios. Sin embargo, el ministro de Educación en Chile había determinado el retorno a clases, sin contar con las condiciones mínimas siquiera para poder desarrollar el distanciamiento social dentro de la sala de clase, etcétera. Y ese ha sido uno de los debates que acá se han tenido. O sea, ¿cuál es cómo se aborda esa vuelta a clase? ¿Cuáles son las condiciones óptimas para poder tomar una determinación como esta a tu juicio? Y por otro lado, no sé qué piensas tú, nosotros tenemos una prueba estandarizada que mide a las escuelas y que en gran medida de los resultados de esa prueba estandarizada que se llama CIMSE, finalmente se determinan las subvenciones u otro tipo de incentivos para los colegios. Entonces, también se está dando hoy en Chile la discusión respecto de si es adecuado en un contexto como el que estamos viviendo, donde ya existe un alto estrés de la comunidad educativa, donde hay una amenaza permanente respecto de la posibilidad de perder el año escolar. Aplicar una prueba estandarizada solo para establecer un diagnóstico que pareciera ser más o menos claro y evidente en relación a las condiciones que ha generado la pandemia, a lo menos a mí me parece que no es muy coherente desde lo que se está definiendo acá, pero quisiera preguntarte a ti, ¿cómo lo están haciendo ustedes con las evaluaciones? Si van a darle término al año escolar y, bueno, ¿cuáles crees tú que son las condiciones que podrían asegurar un retorno seguro y, por tanto, responsable de las comunidades educativas a sus establecimientos educacionales? Bueno, nosotros tenemos que resolver dos cuestiones, el cuándo y el cómo. ¿Cuándo vamos a poder volver físicamente a la escuela y cómo vamos a volver? ¿No? Y yo he conversado con varios ministros de países europeos que están en una instancia distinta en la pandemia y están regresando a las escuelas de manera escalonada, que creemos que va a ser el camino. No tenemos nosotros la certeza de cuándo la pandemia nos va a permitir regresar a las aulas, ¿no? Proyectamos quizás la posibilidad de agosto, septiembre, pero no lo sabemos todavía porque uno por momentos tiene la sensación que la pandemia todavía no ha impactado con la virulencia que en América Latina, con la que ha impactado en Europa o en los Estados Unidos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con cada medida y nuestro compromiso es proteger a nuestra comunidad educativa. Digo, vamos a volver a las aulas cuando tengamos la certeza que podemos disminuir el riesgo de contagio. El riesgo no va a desaparecer hasta que haya una vacuna, pero eso no sabemos cuándo va a ser. Tenemos que sí ser conscientes que no es una decisión educativa, es una decisión epidemiológica, ¿no? Y ahí también, en un país tan extenso como la Argentina, quizás exista la posibilidad que en algunos lugares con inferior circulación se pueda volver antes, ¿no? Lo que Claro, también sería un enorme desafío para el sistema educativo, para que no haya una dualidad o una lugar. profundización de la desigualdad. Pero bueno, son cuestiones que venimos conversando con cada uno de los gobernadores y ministros de educación de las provincias, son 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, y es ahí donde tenemos claro que el distanciamiento social y la higiene son pocas de las herramientas que tenemos para defendernos frente a la pandemia y que la escuela no va a ser la misma que era en el mes de marzo. Digo, vamos a tener que pensar que nuestros estudiantes se van a tener que dividir según las características de cada aula, de cada escuela. Vamos a tener que generar un protocolo que permita el trabajo dentro de la escuela, garantizando la seguridad de docentes, estudiantes y familias. Y en eso estamos trabajando con un comité de expertos y con representación de los trabajadores de la educación y, por supuesto, de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Para Bueno, nosotros, el tema de evaluación, el viernes pasado aprobamos en el Consejo Federal, donde están todas las provincias y el Ministerio de Educación Nacional, una resolución donde establecemos
que la evaluación en esta instancia tiene que ser formativa, pedagógica. Hemos corrido la calificación. Nosotros creemos que no es momento de calificar, sí es momento de evaluar y valorizar todo lo que es el esfuerzo de los docentes, de los estudiantes y de las familias, ¿no? Y que esa evaluación permita fortalecer lo que se viene haciendo bien, permita mejorar el vínculo en las cuestiones que haya que tratar de que se den de mejor manera, también profundizar cosas que quizás no se han hecho y que eso permita sostener este esfuerzo a lo largo de los próximos meses que no vamos a poder volver físicamente a las aulas. Porque tenemos que ser claros, si nosotros ponemos una nota, ¿no? Estaríamos no calificando, no estaríamos calificando el aprendizaje del niño, sino las condiciones sociofamiliares, porque ningún niño aprende solo, aprende en el contexto en el que está, aprende según la colaboración que le den los adultos del hogar, aprende de distinta manera si es un hermano o son 4, porque no es lo mismo una madre con un hijo o un padre con una hija que si son 3 hermanos más, ¿no? Todo eso complejiza el aprendizaje, ¿no? Y no es lo mismo un hogar de vulnerabilidad con la enorme angustia que hay hoy en día que el hogar que tiene acceso a una internet de alta velocidad y computadora. Igual nada reemplaza el aula, sabemos que cuando regresemos nuestras aulas van a ser más heterogéneas, ¿no? Y el año para nosotros no se pierde, no es un año perdido, es un año que tenemos que... ¿no? Que ya tienen tomada. Sí, vamos a tener después que reorganizar todo lo que es el ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021, trabajarlo con las provincias. Hoy hemos resuelto el primer tramo del año, el primer trimestre. Bueno, estamos trabajando con nuestro equipo pedagógico, con las provincias, con los sindicatos, lo que debe ser el camino. Nosotros tenemos la expectativa de volver a las aulas en el mes de agosto, septiembre, pero hay que ver si es posible. Probablemente tengamos que pensar módulos específicos para los estudiantes que están terminando el secundario, ¿no? En el primer trimestre del año próximo, presencial. Y luego ser conscientes que estamos en un año excepcional, en una pandemia, que vamos a tener que reorganizar, intensificar los saberes, garantizándolos, y analizar los 14 años de educación obligatoria. Lo que no podamos resolver hoy, lo vamos a tener que abordar en el 2021 y 2022, de ser necesario, para poder transitar este momento tan difícil, porque también la vuelta a la escuela va a implicar un modelo dual. No van a volver todos los días. Esto es un enorme desafío para los sistemas educativos de todo el mundo. Sí, bueno, sin lugar a dudas, nosotros tenemos un desafío que es muy grande acá. De hecho, hay un comentario de una profesora que dice que en Chile hoy más que nunca hemos dado cuenta de las grandes desigualdades. Ella es profesora y puede decir con mucha responsabilidad que la brecha que existe en nuestro país entre los establecimientos particulares subvencionados, municipales, es tremendo, y que para solucionarse se debe implementar no soluciones parches, sino que ella dice soluciones profundas, y que cómo va a estudiar un niño en este momento si pasa hambre, cómo va a trabajar desde su hogar con un profesor si sabe que hay mucho más de estudiantes que están pasándolo muy mal. En fin, o sea, esto es un reflejo, digamos, de que al no haber una disposición del Estado a asumir un rol de resguardo, de seguridad, de garantizar condiciones mínimas a sus habitantes integralmente, la comunidad educativa también está viviendo una situación de estrés muy, muy grande, y por lo tanto, mientras los esfuerzos sean mínimos, las posibilidades de poder establecer continuidad de los estudios se dificulta tremendamente. Nicolás, una pregunta. Nosotros, bueno, pregunta un poco comentario. Es conocido y ustedes lo saben, ¿cierto? Hemos tenido movimientos estudiantiles muy potentes en nuestro país precisamente porque el mercado se ha transformado en la tónica de desarrollo, ¿cierto?, de la educación en nuestro país. Nosotros tenemos un sistema educativo que se financia a través del voucher, que no tiene un financiamiento propio desde las escuelas, financiamiento basal. Recién ahora iniciamos un proceso de desmunicipalización que ha generado el inicio de un proceso descentralizado, pero público, principalmente desde la administración de las escuelas, pero aún así la asistencia de los estudiantes sigue siendo un elemento fundamental para el financiamiento. Por lo tanto, el costo de una escuela que es X,
va a depender siempre para la escuela el que tenga o no asistencia de los alumnos para poder financiarse. Entonces, tú partiste diciendo el valor que tiene para Argentina ya hace muchos años y que lo han logrado mantener en el tiempo, además por el alto compromiso que tienen las comunidades educativas, la educación pública. Un poco preguntarte también, ¿cómo ves tú ya en términos más generales desde el punto de vista del modelo de educación, considerando que tal como decías tú, saliendo de esta pandemia, probablemente América Latina, el mundo incluso, nuestros países, que son países hermanos, que estamos, hoy día a la mañana me decían desde una radio argentina, no separados por la cordillera, sino que unidos por la cordillera, ¿cómo enfrentar también el desafío de un modelo educativo que se ponga al día? No solo con la brecha que se va a generar en términos educacionales, sino que también con un sistema que claramente no está a la altura, al menos en Chile y en otros países también. Argentina está más avanzado en eso, pero desde el punto de vista del rol de la educación pública. Yo creo que el rol de la educación pública es central en la reconfiguración de nuestras sociedades. ¿Qué necesita nuestra escuela? ¿No? Porque siempre miramos a nuestra escuela para que nos dé la respuesta o nos permita proyectar los cambios futuros que queremos, ¿no? Y a nuestra escuela hay que darle mucho más consenso y diálogo y hay que darle el sostenimiento de las políticas públicas. Ahora, muchas veces se mira a nuestras escuelas y la sociedad percibe que no está conforme con el resultado de la escuela. Y yo creo que no es responsabilidad de la escuela, porque la escuela no está exenta de la sociedad de la que es parte, ¿no? Y en una sociedad profundamente desigual, la escuela se empieza a reflejar en esa desigualdad. Digo, los países que tienen los mejores resultados en términos educativos, ¿no? Inclusive en evaluaciones que uno critica, como son las evaluaciones estandarizadas, son aquellos países, ¿no?, que han logrado, por un lado, sostener las políticas educativas, los procesos de inversión, pero por otro lado son sociedades mucho más igualitarias, ¿no? Y nosotros, partiendo de una premisa de la desigualdad estructural que tiene América Latina, lo que tenemos que priorizar es la mayor presencia de más escuela en los lugares donde hay mayor necesidad. Y eso va de la mano de profundos consensos, de una escuela que tenga la capacidad como principal institución, con la capacidad de romper las profundas desigualdades sociales, que sea acompañado por esos consensos e inclusive por el sostenimiento de los procesos de inversión educativa que se ven reflejados, digo, no solo en la formación de nuestros docentes o en la infraestructura escolar, sino también en el acceso a la tecnología por parte de nuestros estudiantes y todo lo relacionado a herramientas que garantizan el acceso a una educación, ¿no? Como en el caso de la Argentina, son derechos como es la asignación universal por hijo, ¿no?, que perciben todos los niños y niñas de Argentina de los hogares más vulnerables. Entonces me parece en ese sentido que la pandemia nos deja una jerarquización social, en el caso de la Argentina, del rol del maestro y la maestra, y por otro lado también el rol de la escuela. Entonces, en un momento donde la salida y la recuperación va a ser más Estado, el desafío que nosotros tenemos es que la agenda educativa no cobre siempre protagonismo en lo que debe ser la priorización de inversión educativa y de construcción de consensos en un país como es la Argentina, que es profundamente desigual también en su territorio. Digo, hay ciertas regiones que tienen un nivel de desarrollo humano muy superior al que tienen otras provincias argentinas, y ese es un desafío que también lo resuelve la planificación de las políticas públicas y un Estado mucho más presente. Así es. Bueno, ese es el desafío que tenemos los países de América Latina, que estamos un poco más atrás y bueno, estamos en eso. Lamentablemente con gobiernos neoliberales no se hace tan fácil. Pero bueno, ojalá, y me alegro muchísimo, Nicolás, ministro, que tengas la posibilidad de contarnos cómo están enfrentando. Desde Chile les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes, a todos los hermanos argentinos, que están, bueno, somos un país vecino, un país hermano, y sin lugar a duda nos preocupa también
que puedan salir airiosos de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Te agradezco por el esfuerzo que están haciendo también para que los niños y niñas puedan tener y mantener sus procesos de formación, sus procesos educativos. Y también te agradezco y te agradecemos desde la comunidad que hemos construido acá en esta comunidad virtual con la que nos comunicamos cada cierto tiempo, por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros, de compartir la experiencia que está viviendo Argentina en relación a la educación y también de cómo están enfrentando la pandemia. Te deseo lo mejor y te agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. No sé si quisieras decir algunas otras palabras para ir cerrando nuestra conversación. No, bueno, gracias a vos, Carol. Gracias a vos, a todos los compañeros y compañeras. Y también desearle lo mejor a Chile, ¿no? En momentos tan definitorios para la realidad que transitan nuestros países, creo que también son momentos de reflexión, de aprendizaje y de proyectar otros futuros, ¿no? Yo no sé si el mundo va a ser mejor después de esto. Va a ser mejor si generamos las condiciones para que lo sea, ¿no? Porque muchas veces estas crisis lo que terminan de hacer es afianzar las realidades de profunda injusticia, ¿no? Y que también es un momento donde se revaloriza el rol de lo colectivo, se revaloriza la presencia del Estado y debemos tener claro que los derechos no hay que mercantilizarlos, hay que garantizarlos, ¿no? Que la educación, la salud, el progreso, digo, son derechos que deben empezar a construirse desde lo colectivo, desde el Estado, desde la política, desde nuestras democracias. Y creo que ese es el desafío que tenemos en América Latina, aprendiendo de los aciertos, de los errores del pasado y tratando también de superar los limitantes que tuvimos en otros momentos en procesos de que Lula siempre dice, ¿no? En procesos de profundo cambio, ¿no? En procesos exuberantes que transitó América Latina, que podamos volver a vivirlos a partir del resurgimiento de miradas progresistas que son tan necesarias para construir mejores realidades. Así que un gusto volver a verte, aunque sea a la distancia, Carol, y espero que nos volvamos a ver en Buenos Aires o en Santiago como la última vez. Sí, bueno, muchas gracias, Nicolás. Gracias, ministro. Saludos a todos, a todas. Al presidente, por favor, toda nuestra admiración también. Creo que ha dado señales muy importantes de humanidad en este llamado, además, que ha hecho a la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, a construir políticas en conjunto para enfrentar este proceso y, bueno, a poner en el centro el desarrollo del bienestar de la comunidad por sobre cualquier otra cosa. Muchas gracias, ministro, que estén muy bien. Un abrazo, claro, y espero también que nos volvamos a ver nuevamente. Chao. Bueno, muchas gracias, Carol. Un beso, cuídate. Un beso. Adiós. Bueno, estábamos ahí con el ministro de Educación, Nicolás Trota, y la verdad es que muy interesante conversación, hay mucho que analizar respecto de lo que está ocurriendo. Yo solamente quisiera dar unas palabras finales en relación al tremendo desafío que significa para nuestro país no solo generar una transformación en materia de educación, de garantizar el derecho a la educación en términos reales. Yo creo que, sin lugar a dudas, hoy cuando nosotros hemos analizado las condiciones del modelo educativo y la brecha que queda en evidencia entre aquellos jóvenes, aquellos niños que tienen acceso al Internet, que tienen acceso a la televisión digital, ¿cierto? Que no son la mayoría, y aquellos que no la tienen, derechamente nos damos cuenta de que tenemos un modelo educativo deficiente que no está preparado para enfrentar una situación de emergencia y de crisis como la que tenemos. Oye, no puedo dejar de comentar que en medio de la entrevista hubo un temblor, no sé si lo sintieron, la verdad es que fue bastante fuerte, yo me asusté un poco, pero bueno, un temblor más, Chile se mueve siempre, y bueno, nos seguiremos moviendo para poder enfrentar esta pandemia con mucha solidaridad, con mucha entrega. Presentamos, y no puedo dejar de comentar, que hemos presentado el día de ayer un proyecto de resolución junto a varios parlamentarios y parlamentarias de distintos sectores, con el diputado Matías Walker,
de la Democracia Cristiana, con la diputada Andrea Parra del PPD, está también firmando este proyecto Catalina Pérez de Revolución Democrática, la presidenta de Revolución Democrática. Está incorporado el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, Daniel Núñez, que además es el presidente de la Comisión de Hacienda, quien habla, que soy autora del proyecto, y que básicamente se sustenta en una propuesta que ha presentado la Central Unitaria de Trabajadores, que también la han estado respaldando economistas a nivel nacional, y que tiene que ver con la necesidad, y ya un poco lo comentaba en la entrevista anteriormente, de que aquellos que tienen más recursos en nuestro país, aquellos que han usufructuado durante tantos años de los recursos de todos los chilenos y chilenas que han tenido empresas y que han tenido ganancias importantes, hoy día también tengan la posibilidad o la disposición más bien de aportar a aquellos que más lo necesitan. Y eso lo decimos a partir de establecer un impuesto a los llamados súper ricos, ¿no? Existe un ranking en la revista Forbes, que si ustedes lo revisan, ¿cierto? Es un ranking bastante llamativo, diría yo, porque la verdad es que es un ranking que da cuenta de una realidad muy ajena a la realidad de la gran mayoría de los chilenos, que son personas que tienen grandes fortunas de $1.000 millones hacia arriba, hasta de 15.000 millones de dólares hacia arriba. O sea, son fortunas que no les alcanza la vida para poder gastársela. Y mientras a ellos no les alcanza la vida para poder gastarse lo que tienen, hoy día hay personas que corren el riesgo de perder su vida por no tener las condiciones económicas ni sanitarias para poder enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo. Por eso, un impuesto al patrimonio del 2,5% es una propuesta súper concreta, súper específica y súper sensata también. Estamos hablando de la posibilidad de recaudar 6.500 millones de dólares, 6.250 millones de dólares, que nos permitirían poder generar una renta básica de emergencia por sobre la línea de la pobreza a cerca de 4 millones de habitantes. Una renta de 420.000 pesos para una familia de 3 o 4 personas es a lo menos un mínimo de dignidad. Quizás no es todo lo que se necesita, sin lugar a duda, que siempre va a ser insuficiente, pero por lo menos es mucho más que los 65.000 pesos que estableció el gobierno y que la verdad es que dejan mucho, mucho, mucho que desear. O sea, esa plata no alcanza para poder sustentar a una familia que hoy día está teniendo necesidades básicas. Así que bueno, les cuento sobre esa propuesta, la presentamos como un proyecto de resolución. No puede ser un proyecto de ley porque lamentablemente ustedes saben que todos aquellos elementos que tienen que ver con materias tributarias son de exclusiva, de posibilidad exclusiva del presidente, y que en definitiva significa que solamente el presidente de la República tiene iniciativa exclusiva del presidente para poder desarrollar esa propuesta en lo legislativo. Nosotros solo la podemos presentar como un voto político, que lo hicimos, ya lo decía recién, transversalmente. También está el diputado Manuel Monsalve, del Partido Socialista, mencionaba a Andrea Parra, Matías Walker, Catalina Pérez, quien habla, el diputado Guillermo Teller, Daniel Núñez, en fin. Hemos impulsado esta propuesta y esperamos que el gobierno la recoja. Muchos han dicho que a nosotros no nos gusta nada, muchos han dicho que a nosotros prácticamente le estamos negando la sal y el agua, y eso no es verdad. Hemos aprobado incluso aquellos proyectos de ley que nos han parecido que son insuficientes. Como aprobamos en general la renta básica de emergencia, la rechazamos en particular porque creíamos que los montos eran insuficientes. Sin embargo, hemos planteado esta campaña de que si el gobierno dice que no hay recursos, a pesar de que los hay, porque el 2% constitucional todavía no se gasta completo, y todavía están ciertos los recursos que tenemos ahí como país, pero además, y lo vuelvo a decir, hemos presentado propuestas concretas. Y a quienes no les gustan las propuestas de la oposición es al gobierno. Entonces, eso lo tienen que reconocer, porque les hemos planteado impuesto del 2,5 a los súper ricos. Establecimos también la posibilidad de generar un bono de emergencia solidario con las ganancias de las AFP,
¿Cuántas ganancias han tenido las AFP en todos estos años? Miles, miles de millones que están hoy día en los bolsillos de sus dueños, que son unos poquitos, que no son más que el 0,1% del país, ¿cierto? Y de quienes ostentan las más grandes riquezas. ¿Por qué no utilizar esos recursos para poder ayudar a quienes hoy día lo están pasando mal, a quienes están teniendo que recurrir a canastas, a solicitar canastas familiares, ayuda a los municipios, que están teniendo que hacer ollas comunes, que están teniendo que buscar mecanismos para salvaguardar finalmente su bienestar y el de sus familias en cuestiones tan básicas como la alimentación? Yo ya hago un llamado a ponerse la mano en el corazón y a tomar una determinación que realmente esté a la altura del momento que estamos viviendo. La crisis sanitaria y económica probablemente más grande que hemos vivido en los últimos años, y que sin lugar a dudas requiere del esfuerzo de todo y todas, y no solo el esfuerzo del Estado. Aquellos que puedan estar diciendo bájense la dieta, desde ahí sacamos, bueno, yo les doy la tranquilidad y que nosotros eso ya lo aprobamos. Ahora quedó en manos del Comité de Alta Dirección Pública de fijar en cuánto se va a bajar la dieta. No fuimos nosotros quienes no quisieron la rebaja inmediata, al contrario, fuimos quienes impulsamos la rebaja de la dieta en un 50%. Y yo les quiero decir que sin querer generar ningún tipo qué sé yo, no quiero presumir con esto, pero sí les quiero decir de que habemos muchos que hemos puesto también buena parte de nuestra dieta a disposición de poder contribuir y ayudar a quienes más lo necesitan. Entonces, no hagamos juicios para todos, hagamos juicios diferenciados también entre quienes realmente quieren aportar, quienes realmente queremos generar espacios de mayor igualdad y quienes no. Bueno, ya se nos fue el tiempo, nos pasamos un poquito más de la cuenta y ya está Jaime Torres en el estudio control, se lo voy a presentar, es mi asesor territorial. Hola Jaimito, Hola, gracias gusto. por el apoyo aquí en el sistema, nos funcionó bien, parece. Así Sí, que parece. aquí... Quiero agregar hay una Viviana Muñoz Salvo para que la salude. Ahí voy a poner el mensajito. ¿Qué nos dice Viviana? Eso, Carol, ya basta de proteger a los súper ricos, hay gente que se va a morir de hambre, de frío, y yo me moriré de pena porque no podré ayudarlo. Soy profesora. Gracias, Viviana, participó activamente también de la conversación. Está aquí también Erika Carrasco, que nos manda un saludo. En fin, hay varias personas que se han ido sumando. Fuerza, Carol. Que las AFP devuelvan el 10% para que la gente enfrente esta pandemia, completamente de acuerdo, pero que no sea de las cuentas individuales, que sea de sus ganancias, Luis. Eso es lo importante. Así que bueno, con Jaime aquí, yo lo quise presentar. No son solo, ¿cierto?, los que estamos aquí a la vista, sino que también quienes están trabajando tras bambalinas. Agradecerte, Jaime, por hacer posible que hayamos tenido esta transmisión, a todo mi equipo parlamentario que está trabajando permanentemente. Así que, bueno, un abrazo, que estén muy bien y nos vemos. Chao. Cuídate, abrazos, chao. 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 Entonces.